Buenos días a todas, a todos. Pues muchísimas gracias al equipo de Regina Claudia por haberse animado a probar un enfoque diferente para pensar juntas, juntos, qué es lo que podemos hacer pues de cara a los desafíos que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, también aclarar que esta metodología en realidad toma prestada de muchas otras experiencias, estamos apenas integrando una propuesta. La idea es ver cómo se desarrolla, pero pretende ser una propuesta al servicio de los movimientos sociales y los actores sociales. Esa es quizá la adaptación que estamos aportando en este ejercicio colectivo. Yo trabajo ahora en una organización que se llama Utopía y Estrategia. Ya estamos aquí completos en el panel. Gracias, Mariana, Alfonso. Y voy a permitir nada más unas palabras introductorias antes de entrar a las ponencias. Te agradecemos mucho, tienen las semblanzas completas de Mariana y de Alfonso en sus cuadernillos y quizás solamente pues decir, bueno, con Mariana hay una historia también de conocer su participación, compromiso con los procesos sociales de cambio, antisistémicos, contrahegemónicos desde hace muchos años. Por ahora es investigadora titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS, pero realmente con una historia de acompañamiento a procesos sociales muy importante. Y Alfonso Díaz, que también puede encontrar su semblanza completa, fundador del colectivo Prácticas Narrativas, con quien hemos compartido estos espacios y que hemos encontrado también una manera diferente de acercarse a recoger el pensamiento colectivo y hacer una propuesta mucho más creativa de cómo trabajar la sistematización de nuestro pensamiento y la comprensión también de nuestro diálogo colectivo. Entonces, antes nada más de pasarles la palabra, lo que quisiéramos compartir es un poco de dónde nace esta propuesta. Muy particularmente en el caso mío, recuerdo en el 18 con compañeros que estaban preocupados por la complejidad de tomar decisiones estratégicas en ese momento, de cara a unas elecciones que eran de por sí ya para la sociedad civil, representaban un dilema importante de hacia dónde dirigir la tarea, qué tipo de procesos deberíamos construir frente al desafío de estas distintas estrategias de los movimientos sociales, algunos apostando por la vía institucional de cambio, otros movimientos de nuevo tipo apostando por la construcción de un poder propio en estrategias confrontadas y la sociedad civil acompañando a unos y otros, también de una manera, como se decía antes, dispersa y sin una discusión que nos permitiera construir un posicionamiento común. Veíamos que la complejidad de ese momento nos obligaba a levantar la mirada y a tratar de buscar otra manera de enfocar el análisis y tratar de construir soluciones que no podían ser ni inmediatas ni parciales, que eso estaba probado, no podíamos encontrar salidas así. Y entonces se construyó un primer seminario de movimientos sociales, se llamaba México a Futuro desde la base, para tratar de ver con mucho más amplitud la realidad, desde una perspectiva donde cupiéramos todos más allá de nuestras posiciones en la coyuntura y tratar de construir un horizonte incluyente de las diferentes visiones que nos permitiera dar rumbo a esa mirada y a esa acción colectiva, respetando las autonomías y los procesos de cada quien. Encontramos que esa metodología nos permitió tener un diálogo enriquecedor, no sin muchas dificultades metodológicas y de construcción también de los contenidos de la discusión, pero que resultó ser un espacio en donde todos podíamos, mucho más allá de enfrascarnos en el debate del momento, empezar a construir estas perspectivas, horizontes, puntos de llegada, paradigmas que nos ayudaban a encontrar nuestra tarea compartida. Esta metodología pues la hemos ido construyendo en diálogo con estos procesos. Este fue el primero, fue un seminario de profundidad y hemos hecho otros ejercicios. Aquí está Lulú Barrera, por ejemplo, con la iniciativa mesoamericana de defensoras, con otras organizaciones de Chihuahua, con otras organizaciones también aquí de la Ciudad de México,
para ir viendo si nos ayuda a encontrar nuevas posibilidades, a ver lugares que no hemos visto, a ver propuestas que no hemos explorado, y estamos trabajando, digamos, en esta propuesta metodológica. La idea, como decía Regina, es la construcción de imágenes de futuros posibles, probables y preferibles. No los podemos predecir porque no existen, no los podemos inventar del todo, tenemos que basarnos sobre las tendencias de la realidad. Y para eso es importante tener estas tendencias más o menos comprendidas, trabajadas, y vamos a tener aquí algunos apoyos para hacer esa reflexión sobre cuáles son las grandes tendencias tan históricas como la tendencia a la catástrofe ambiental, por ejemplo, toda la tendencia también que hay sobre los cambios tecnológicos, por ejemplo, que van afectando todas las dimensiones de la vida, ¿no? Las tendencias geopolíticas cada vez a poner al centro procesos de acumulación más violentos, de guerra criminal, de desigualdades inmensas, en fin. Entonces, sobre la base de estas grandes tendencias, encontrar las contradicciones, y esta es quizá una parte importante de esta propuesta metodológica, que nos dicen que no viene la realidad y se sigue sobre la base de ciertas tendencias, sino las tendencias contienen contradicciones. Y en esas contradicciones estamos presentes nosotros. Somos parte de las resistencias, somos parte de los procesos transformadores que en esas tendencias crean opciones nuevas. Nos permiten a nosotros en esas tendencias tomar decisiones, actuar, incidir, influir. Y la idea por eso es que viendo estas tendencias las vamos a revisar como fuerzas motoras, vamos a tomar algunos insumos. El primer insumo es apreciar nuestro pasado, como se decía, de dónde venimos y en dónde estamos ahora, que sería el segundo momento. ¿Cuál es nuestro presente? ¿Qué cosas del contexto tendríamos que recoger y revisar para poder ubicarnos en el presente y despegar desde ahí las tendencias y los factores que van moviendo esas tendencias? Ninguna tendencia es unilateral, sino tiene esta posibilidad de, a partir de las tensiones internas, tomar posibilidades de rumbos o salidas diferentes. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar primero una recuperación de lo que históricamente se ha construido en el sector, una reflexión sobre este momento en el contexto, y después cuáles son las tendencias, y dentro de las tendencias cuáles son los factores de cambio y las contradicciones donde nosotros estamos actuando. La idea es que esto nos permita entonces desprender, a raíz de cómo se pueden resolver esas contradicciones internas, qué futuros posibles podríamos imaginar, alternativos. Y hemos escogido, como lo propone la escuela de Manoa, se llama, 3 posibilidades, que es el escenario inercial. ¿Qué pasaría si las contradicciones se mantienen más o menos en la línea que hoy suceden? Si estamos hablando de un futuro continuado porque no hay cambios significativos. ¿Qué pasaría, sería el otro escenario, si llegamos a un punto de quiebre y entramos en un colapso que puede estar determinado por lo económico, por lo ambiental, por lo social, por lo cultural? ¿Qué pasaría en un escenario de colapso? Y la otra es, ¿qué pasaría si logramos poner las tendencias a nuestro favor y construimos un escenario de transformación? Es decir, el escenario al que aspiramos, aquel que nos gustaría que sucediera, que sería nuestro escenario deseable. La idea es que de esta reflexión podamos extraer elementos que luego nos permitan, finalmente, como organizaciones de la sociedad civil, pensar cuál sería entonces, recogiendo las lecciones de estas tendencias, de nuestra acción en ellas, de estos escenarios, de nuestro lugar en ellos, el escenario preferible, aquel por el que sí apostamos con esperanza, pero que sabemos que podemos construir. Y entonces, reconociendo esta complejidad,
pensar en dónde ponemos nuestras apuestas principales. Este es el trabajo de los próximos días, pero para pensarlos de fondo hemos pedido a Mariana y a Alfonso que nos aporten algunos elementos para despertar nuestra capacidad de imaginación, pensamiento complejo, profundo. Porque es importante pensar en el futuro. Entonces empezamos contigo, Mariana. Buenos días a todas, todos, todes. ¿Qué tarea nos dejaron, lolis? Solo eso, en 20 minutos. Me da muchísimo gusto estar aquí, ver muchas caras que no he visto en mucho tiempo y dado que todavía están desayunando, lo estoy tomando como un espacio de diálogo, de reflexión, como si estuviéramos tomando un cafecito todas juntas, porque si no me va a intimidar ahí la pregunta y cómo voy a hablar. Primero, cuando escuché a Aide y a Regina presentar los objetivos de hoy y reconocer la cantidad de generaciones que están en este espacio, que lo celebro muchísimo y agradezco ser parte de este espacio de reflexión colectiva, pensé en unas palabras que dijo la pintora Magali Lara, que es una pintora que tiene 67 años, que hay una exposición ahorita en el Carrillo Gil, que es el trabajo de archivo de mujeres pintoras, artistas visuales contemporáneas, bueno, feministas que empezaron sus trayectorias en los 70s, ¿no? Y bueno, les recomiendo ir ahí a la exposición. Hubo un diálogo con las curadoras de la exposición, que son de otra generación, de 30 años, 35, y Magali dijo al inicio de su charla que le ha encantado, para ella fue muy significativo estos diálogos intergeneracionales porque lo que para ella era un impulso de las tripas, ¿no?, de denuncia feminista como artista en los 70s, otra generación lo pudo poner en palabras, ¿no? Entonces ahora ella entiende lo que vivió hace 50, 40 años, porque cuando otra generación revisa su archivo con los conocimientos que tiene desde su propia formación como generación, se pudo entender de otra manera, y al mismo tiempo la nueva generación se pudo entender al revisar el archivo, ¿no? Y lo digo porque ahora que nos están invitando a pensar cómo narrar e imaginar otros futuros posibles, se me hace que lo que dijo Magali es un punto central, ¿no? Esa construcción de alternativas, de imaginación, de posibilidades, no puede existir sin esos diálogos intergeneracionales, intersectoriales. Es decir, que ese deslocamiento que posibilita dialogar con otra generación o con alguien que viene de otro sector o que ha vivido otras experiencias de vida, esa desubicación de tu lugar de enunciación es lo que posibilita, ¿no? Entonces eso, para decir que me parece increíblemente valioso este espacio. También me quedé pensando porque nos hicieron unas preguntas sobre cómo imaginar y cómo narrar el futuro, y yo lo tomo, me quedé pensando en cómo nos suelen enseñar esa construcción de otros mundos son posibles, o cómo nos enseñan en la inercia cotidiana a pensar la imaginación, ¿no? Y creo que hay una inercia que creo que tiene que ver con ciertas maneras masculinizantes de pensar lo posible como si fuera algo nuevo, y por lo tanto lo tenemos que descubrir y por lo tanto lo tenemos que inventar, ¿no? En lugar de que, ¿cómo sería si pensáramos otras posibilidades posibles y la imaginación necesaria para crear esos mundos posibles, no como algo que tenemos que inventar, ¿no?, o como algo que tenemos que descubrir porque está fuera de nuestros alcances, sino que es algo que habita nuestros cuerpos, sino que más bien es algo que ya habita la manera en que nos relacionamos, que ya tenemos esas posibilidades desde lo cotidiano, desde el trabajo cotidiano, desde el trabajo en la casa, desde el trabajo múltiple de las esferas que nos constituyen como personas en este mundo, esas relaciones que nos permiten sostener la vida que tenemos. Y no me refiero a la vida individual, me refiero a la vida, al sostén de esta vida existencia en colectivo.
para los pueblos afrodescendientes y los pueblos originarios en este país y en este continente, el hecho de que han sobrevivido 500 años de intentos de genocidio de baja y de alta intensidad, que están aquí, ¿no? Cuando no deberían estar aquí porque los estados no quieren que estén, ¿no? Porque hay políticas sistemáticas eliminatorias de esos pueblos. Si están aquí es porque hay algo que ya habita en esos pueblos que permite sostener una comunidad, ¿no? Y lo digo como las personas que son el blanco de un enfoque eliminatorio de estados como el mexicano, pero no se reduce exclusivamente a ellos, sino lo que hemos estado viviendo en esta guerra no declarada desde ya vamos casi a 20 años, ¿no? Estamos en el 2024 y empezó la guerra en el 2006. Hay muchos sectores que no deberían estar aquí y estamos aquí. Entonces eso quiere decir que esas posibilidades de otros mundos posibles los habitamos y los construimos todos los días. Y ahí en estas preguntas que para provocar la reflexión que nos plantearon aquí nuestras queridas anfitrionas y lolis, me dejó pensando un poco en eso. Entonces, si un punto de partida es ir en contra de una inercia del pensamiento que otros mundos posibles son cosas que tenemos que hacer, que todavía no existen, es algo al que aspiramos, que tenemos que descubrir e inventar. Si eso no es la tarea, si quizás hay cosas que ya habitamos, ¿no? Entonces eso quiere decir que tenemos que afinar y reflexionar hacia dónde volcamos la mirada, hacia dónde colocamos el oído, ¿no? Porque también creo que hay una inercia, ¿no? Dominante en dónde ubicamos el cambio social, dónde está la transformación, y pienso en, no sé, en la teoría del cambio, en muchas de las teorías que nos enseñan en el mundo de derechos humanos y de las organizaciones de la sociedad civil, y pienso en que el cambio lo ubicamos en los indicadores que nos permiten identificar que la elaboración de una exigencia y el cabildeo con los tomadores de decisión se logró, ¿no? Que la judicialización de un caso tuvo un éxito y ahora hay que empujar el cumplimiento de la sentencia. O sea, todo lo que es en la esfera de la política, ¿no? Pero si a lo que nos estoy invitando a pensar es esos otros mundos posibles que ya habitamos, entonces quizás ese registro de transformación no existe en el indicador de la teoría del cambio en la esfera de la política, sino que existe en lo político, en lo cotidiano, en la acumulación de actos cotidianos, de maneras de interacción, de interrelacionarnos, de sostenernos, de cuidarnos, de protegernos, de asegurar que no te pase algo a ti o a ti, ¿no? Quizás en esa esfera de lo político, o sea, es decir, todos estos actos que en las organizaciones de la sociedad civil a veces reducimos a que son, no sé, las tareas de autocuidado o el espacio que permite la convivencia entre las organizaciones, todo lo que nos sostiene para que esos actos en la esfera de la política tengan sentido y tengan potencia, quizás ahí es donde está la tarea, ¿no? Quizás ahí es donde tenemos que volcar la mirada. Y bueno, lo he estado pensando mucho por diferentes razones. Primero, porque el escenario está horrible. Entonces hay que buscar pistas, ¿no? De esperanza, pero no es por una derrota que estoy invitándonos a enfocarnos en la esfera de lo político. Es decir, no porque no hemos logrado todo acá, entonces ahora vamos a buscar acá, ¿no? Al revés, más bien creo que hay una potencia que se ha estado acumulando a lo largo de estos años y hay diferentes pistas que dan cuenta de ello, donde hay una potencia que se está tejiendo en estas esferas de lo político que están incidiendo y tienen la posibilidad de incidir en la esfera de la política. Entonces, tengo como unos 10 minutitos. Bueno, son reflexiones que
aquí viene un poquito mi dispersión, porque son reflexiones que vienen de mi trayectoria desde el zapatismo, que estaba acompañando los procesos de la autonomía durante muchos años. Tiene que ver con reflexiones que vienen de la maternidad, ¿no? Como un espacio de lo político, porque ahí hay una constitución de otros futuros posibles en el día a día. Tiene que ver con el acompañamiento que he hecho con víctimas de desaparición forzada, con un proyecto de incidencia que tenemos ahora de violencias y racismos en la Costa Chica. En fin, algo que he notado en todos estos espacios, lo voy a resumir en algo que parece un detalle insignificante, pero creo que ahí hay unas claves, ¿no? Y tiene que ver con algo que escribí hace poco sobre el Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, que fue un encuentro que hicieron los Caracoles Zapatistas en el 2018. Y era un encuentro de grande magnitud, o sea, era la primera vez en muchos años que las zapatistas y los zapatistas convocaban en su territorio, era la primera vez que eran solo mujeres en territorio zapatista. Éramos, no sé, 7,000, 8,000 personas, desde Kurdistán hasta Oaxaca, ¿no? Es decir, muchos lugares del mundo. Y hay algo que yo le sigo dando vueltas en medio de todo eso de encuentros, de expresiones culturales, de música, de baile, de conferencias. Me fijé mucho en un detalle y fue la manera en que la capitana Erika dio la bienvenida en ese encuentro de mujeres. Me llamó mucho la atención que ella empezó el encuentro primero diciendo que las insurgentas estaban ahí y que nos estaban cuidando, ¿no? Punto de partida. Y después empezó diciendo, mira, nosotras tenemos, los baños están por acá, tenemos todo, trabajamos todo para que tengan mucha comida, tienen los baños, van a dormir muy bien, o sea, explicó todas las cosas que parecen simplemente un asunto de logística, ¿no? Y después de explicar dónde están las letrinas, cómo hay que limpiarlas, dónde te puedes bañar y dónde hay comida, ya dijo, pasó a decir, los objetivos del evento están aquí, las convocamos por esta razón. Y yo me quedé pensando que muchas veces cuando hablamos, cuando convocamos a un evento, solemos primero decir cuál es el objetivo, cuál es la trayectoria que nos lleva a este espacio, y después de toda esta parte de la política, el baño está por acá y el cafecito está por allá, ¿no? Es decir, como si los cuidados fueran la infraestructura que posibilita la acción política, ¿no? La acción política siendo la discusión verbal, la toma de decisiones, la decisión de las acciones colectivas que vamos a emprender, y todo lo que nos cuida, lo que nos permite estar aquí, está reducido sí a la infraestructura. Y entonces cuando la capitana Erika invierte el orden, creo que no es un asunto menor, ¿no? Porque ella está diciendo, bueno, primero, ¿quiénes estuvieron ahí? Estuvo doña Hilda y otras familiares, otras mamás de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, estuvo la mamá de Lesbi, la víctima de feminicidio de la UNAM, estuvieron mujeres que han sobrevivido a intentos de feminicidio, de despojos territoriales, o sea, muchas personas que han sido desplazadas de la comunidad política del Estado, ¿no? Entonces había que crear otra comunidad política. ¿Y cómo se empieza a construir esa comunidad política? Pues asegurando que van a estar bien, y que las anfitrionas en un territorio indígena maya están creando las condiciones para interactuar con ellas, al nivel que se espera, no que va a ser el Estado, pero sí una comunidad política alterna, ¿no? Entonces, si lo piensas así, esa parte de insistir dónde está la comida, dónde se pueden ir a bañar, dónde pueden ir a descansar, las estamos cuidando, es inmanente a la acción política, no es la infraestructura que posibilita la acción, ¿no? Y eso parece nuevamente una cosa, un detallito, y quizás porque soy antropóloga, entonces me entrenaron a fijarme en los detalles, pero no lo es, y entonces preguntas qué ha hecho, cuál ha sido el propósito de la autonomía en territorio zapatista, en territorio rebelde, ¿no? O sea, es decir, creo que lo que dijo la capitana Erika en ese momento
es el resultado y un reflejo de actos acumulados desde lo cotidiano a lo largo de 25 años de construcción de la autonomía en las comunidades zapatistas. Solemos pensar la autonomía y las y los que conocen como el proceso de zapatista, como el mandar obedeciendo, ¿no? Como la autonomía es crear mecanismos de toma de decisión alternos, donde la relación entre la figura de mando y el pueblo, las bases, se invierte. El pueblo manda, el gobierno obedece, ¿no? Y ahí me quedé pensando, ¿será que están así? ¿O será que nos enseñan desde la mirada de la política, ¿no? Que separa liberal, que separa la esfera pública de la privada, que lo más importante es la toma de decisiones en este mandar obedeciendo? Pero ¿qué pasa con la milpa? ¿Qué pasa con todo el trabajo de cuidado en el bosque? ¿Qué pasa con todo el cuidado de los manantiales? Si nos enfocamos solo en el mandar obedeciendo y no en todas esas actividades que son la esencia cotidiana, quizás todo lo que son los cuidados nuevamente los estamos desplazando a la infraestructura y dándole mayor importancia a cómo tomamos las decisiones o cómo se toman las decisiones en la autonomía. Entonces quizás la autonomía, el enfoque no es el mandar obedeciendo, quizás las tomas de decisiones que posibilitan existir al margen del Estado y empujan al Estado a un lado y obligan al Estado a redefinir sus formas de actuar hacia los pueblos indígenas, ¿no? A través de estas políticas de rechazo, el Estado también tiene que repensar cómo va a actuar. Quizás todas esas tomas de decisiones tienen sentido porque pasan por la milpa, o sea, porque pasan por todas las cosas que sostienen la vida de existencia en colectivo. Entonces ahí empecé a pensar, claro, la autonomía no es el mandar obedeciendo, la autonomía es el retejido de relaciones socionaturales que implican tomar muchas decisiones, crear otros conocimientos, discutir y debatir todo el tiempo, pero discutir y debatir es para después ir a cuidar el manantial y el sistema de agua, ¿no? Es después para ir a la milpa, es ir cuidar el bosque. Es asegurar que haya un sistema pedagógico propio como conocimiento tzeltal. Entonces la autonomía no es la esfera de la política, es esta esfera de lo político, ¿no? Y la autonomía, si lo pensamos así, tiene como un elemento central estos cuidados. Entonces tengo 2 minutitos, lo pongo como un ejemplo porque creo que no es el único ejemplo. O sea, yo creo que los movimientos sociales de la talla de algo como el zapatismo tienen un peso no porque están enunciando algo único o excepcional, sino porque son cajas de resonancia que recogen lo que otras expresiones de lucha están gestando, están cuidando, están tejiendo y les devuelven la palabra, ¿no? Entonces uso el zapatismo no como la receta o el modelo, sino por ser este tipo de caja de resonancias. Creo que son elementos que vemos en muchos lugares del país. Creo que incluso dentro de las esferas de las organizaciones de la sociedad civil, este énfasis puesto en los cuidados, no como algo individualizado, sino como algo que sostiene, y no porque te sostiene para después actuar en la política, sino porque, y con esto cierro, creo que la invitación es, si lo político no es la infraestructura para la acción política, ¿no? Entonces estos cuidados, estas maneras de sostenernos, estas reflexiones, volcar la mirada hacia todo lo que hacemos que nos posibilita actuar, es parte del actuar, ¿no? No es la base para actuar. Y que quizás entonces para tejer estos otros imaginarios posibles, tenemos que afinar esta capacidad de escucha, esta capacidad de observación hacia eso que ya gestamos, y a partir de ahí ir tejiendo esas otras posibilidades y esos otros mundos que ya son parte de nuestra forma de ser. Yo creo que sí nos das pistas muy importantes para repensar desde la pregunta sobre cómo imaginar otros futuros alternativos y posibles desde otras perspectivas, incluso valores, prácticas, paradigmas desde los cuales podemos hacer el ejercicio que vamos a construir conjuntamente. Entonces, por favor, Alfonso. Perdón, nos voy a aclarar, va a haber una segunda ronda donde les pedimos profundizar a partir de algunos ejemplos al terminar
esta primera ronda de intervención. Súper, muchas gracias, Dolores. Me siento muy honrado de compartir esta mesa con ustedes, contigo, Dolores, Mariana, y gracias a Aide y a Regina por invitarme, por invitarme a reflexionar sobre este tema, el tema del futuro, que es un tema que me ha interpelado mucho los últimos años, ¿no? Les agradezco también a todas, todos, todes su presencia, su escucha. Me da mucho gusto ver caras conocidas, que aunque no nos habíamos visto en persona, estamos aquí algunas conociéndonos en persona. Y bueno, y me gustaría igual como empezar resonando con algunas cosas que te escuché decir, Mariana, porque me convoca mucho, ¿no?, que esta reflexión en torno al futuro la regreses a lo cotidiano y a los cuidados, ¿no?, la enfoques en los cuidados. Me parece que reivindicas la importancia de lo ínfimo, lo chiquito, lo cotidiano, lo que ya está al alcance de nuestras fuerzas, ¿no?, lo que todas, todos, todes podemos hacer todo el tiempo, ¿no?, que son acciones cotidianas que permiten dar, crear, sostener, nutrir, celebrar lo que hace posible la vida, ¿no? Y me parece que estamos viviendo en tiempos en donde hay historias que ocupan mucho espacio, ¿no?, en donde pareciera que lo único relevante es lo grandote, ¿no? Y me parece que eso es una victoria del poder, ¿no?, pensar que lo único importante o relevante son las acciones grandotas, cheguevarescas, ¿no?, y que si no es eso, pues ¿qué podemos hacer?, ¿no? Como compartía Dolores, yo soy parte de un colectivo que se llama el Colectivo de Prácticas Narrativas. Aquí tengo alguna de mis compañeras del colectivo. Y en el colectivo nos interesa mucho la pregunta de cómo hacemos sentido de nuestra experiencia, ¿no? Cómo significamos los momentos, cómo hacemos sentido de quiénes somos, ¿no? Sí, de cada momento, de cada día. Y lo que nos ha interesado mucho en esa pregunta que exploramos es cómo hacemos sentido a través de historias, ¿no?, cómo a cada momento estamos organizando nuestra experiencia en estructuras narrativas, ¿no?, nos estamos contando a cada momento, ¿no? Lo cual abre preguntas muy interesantes para nosotras, ¿no?, que es cuáles son las historias que tenemos sobre nosotras, cuáles son las historias que tenemos sobre otras personas, que nos permiten ver estos relatos y que obscurecen, y cómo es que estas historias las representamos todo el tiempo. Cada una de nosotras ahorita está representando historias desde cómo nos vestimos, cómo movemos nuestros cuerpos, qué decimos o dejamos de decir, qué estamos pensando, etcétera, etcétera, ¿no? De tal forma que me parece que en vez de nosotras pensar las historias, estamos siendo pensadas muchas veces por estos relatos y los reproducimos en el mundo, ¿no? Lo cual me parece que hace muy evidente como la pregunta de cuáles son las historias que estamos reproduciendo en el mundo, qué efectos tienen estas historias. Porque desde esta observación nos parece que las historias crean los mundos que habitamos, y entonces es muy importante poner atención de qué bocas salen esas historias, qué mundos se están creando, ¿no? Me parece que pensar el futuro es entonces el resultado de estructurar nuestra experiencia en narrativas, ¿no? Sin relato no podríamos pensar el futuro, ¿no? Sin relato, sin historias, tampoco podríamos pensar el pasado, ¿no? Y este vínculo que también te escuché hacer, Mariana, se me hace fundamental. Y me recordaste, hace algunos años estaba
participando en el diseño de un estudio, ¿no? En donde con unas colegas que son neurocirujanas queríamos ver qué pasaba en el cerebro cuando contamos ciertas historias, ¿no? Y qué pasa como en procesos narrativos cuando cambiamos nuestra historia, cómo se ve eso en la geografía de nuestro cerebro. Y el chiste es que algo que yo descubrí o sea, me di cuenta pues en ese momento, es que cuando a alguien le preguntabas que recordara algo, ¿no? Una pregunta como, ¿me podrías contar un momento en donde el respeto estuvo presente en tu vida?, ¿no? O le pedías a alguien que imaginara algo, ¿no? Como si el respeto te fuera a acompañar esta semana, ¿qué diferencia crees que haría?, ¿no? El área que se iluminaba es exactamente la misma, ¿no? Se llama el hipocampo en el cerebro, ¿no? Y les comparto esto porque se me hizo muy revelador, ¿no? Como en la geografía de nuestro cerebro se comparte la misma geografía, la memoria y la imaginación, ¿no? Creo que nos apunta a cuestiones muy profundas, ¿no? Y me parece que una es que lo que damos por hecho como memoria es mucho más construido de lo que le damos crédito, ¿no? Es mucho más imaginado, ¿no? Lo que recordamos. Pero me parece que también nos deja ver cómo la imaginación está anclada en la experiencia, está anclada en la memoria, ¿no? Y en ese sentido, me parece que como si nos imaginamos la memoria y la imaginación como lugares, son lugares en donde se juega la política, ¿no? Se juega el poder. Y digo eso, creo que hay mucha reflexión, ¿no? En cómo la memoria, quién cuenta la historia de quién y cómo se cuenta, ¿no? Qué es considerado historia con mayúscula y qué es considerado versión, ¿no? ¿Qué historia conocemos y cuál está completamente oscurecida, relegada, considerada no relevante o pertinente? Es un resultado del poder, ¿cierto? El hecho de que tengamos calles que se llamen Gustavo Díaz Ordaz o como sea, pues, ¿no? Es el resultado del poder, ¿no? ¿Quién cuenta la historia de quién?, ¿no? Pero me parece que a veces nos falta el lenguaje para poder nombrar cómo sucede lo mismo a la inversa, ¿no? Y es el hecho de que las posibilidades que tenemos de imaginar el futuro es un lugar en el que se juega el poder también, ¿no? Y un futuro en donde es completamente desesperanzado, si es lo único que podemos ver, ¿no? Es una victoria el poder, ¿cierto? Lo que estoy tratando de decir es que cada momento presente, este momento que estamos compartiendo todas y todos ahorita, ¿no? Es un momento que está siendo significado por ciertos pasados a los que estamos echando mano, ¿no? Pero también está siendo significado por futuros que estamos convocando, ¿no? Esto a mí me lo enseñó una persona que venía conmigo a conversaciones terapéuticas, ¿no? Y me acuerdo que esta persona, era una mujer, me decía, o sea, era un tema complejo, pero parte de lo que me decía es, no me puedo quitar la imagen de yo aventándome de un edificio. Es una imagen que me habita constantemente, ¿no? Y me acuerdo que me movió mucho eso y traté de experimentar eso en mí, como traté de pensar esa imagen constantemente, ¿no? Y me di cuenta como después de poco tiempo de estarlo intencionalmente pensando esa imagen, de yo aventándome por un edificio, ¿no? Mi presente estaba siendo muy afectado, ¿no? De repente cosas que tenían mucho sentido dejaron de tenerlo, ¿no? De repente cosas que me emocionaban dejaban de emocionarme, ¿no? Entonces
la imagen que me vino es como si estuviéramos en un presente, ¿no? Un punto. Estamos convocando un pasado para hacer sentido de ese presente, pero también estamos convocando un futuro para hacer sentido de ese presente, ¿no? En ese sentido, me parece que hay muchos pasados y muchos futuros siempre, ¿no? Y cómo entendemos el tiempo es en sí una historia, ¿no? Una historia dominante, y ahorita la historia dominante en relación al tiempo es que es una línea paralela al territorio que no lo toca, que solamente va en una dirección de atrás para adelante, ¿no? Creo que esa historia refleja valores de control, ¿no? Creo que ese tiempo lineal es un tiempo que refleja una necesidad por controlar procesos, territorios, personas, ¿no? Pero como bien sabemos, hay otras historias sobre el tiempo que siguen vigentes, vivas, ¿no? En muchas culturas, en muchos territorios, ¿no? Historias que nos dejan ver otros tipos de tiempo, tiempos elípticos, tiempos cíclicos, por nombrar algunos, ¿no? En ese sentido, regreso a esta pregunta del principio, ¿no? ¿Cómo hacemos sentido de nuestro presente, ¿no? ¿Cómo hacemos sentido de este momento, ¿no? Y me parece que creo que estoy citando creo que alguna vez se lo leía a Rebecca Solnit, ¿no? Que ella argumentaba que el optimismo y el pesimismo son son dos caras diferentes de la misma moneda, ¿no? El optimista te va a decir no te preocupes, todo va a estar bien, ¿no? Ya lo va a resolver no sé quién, el gobierno, la tecnología, lo que fuera, ¿no? Y el pesimista te dice ya no hay nada que hacer, todo está perdido, ¿no? Y lo que comparte tanto el optimista con el pesimista es que ninguno de los dos se siente interpelado por el presente, ¿cierto? Y Solnit argumentaba que la esperanza, ¿no? Nace del reconocimiento de que el futuro no está escrito, ¿no? Pero ella lo describía no como un boleto de lotería en donde te sientas en tu casa esperando de que todo vaya a salir bien, sino ella decía es un hacha con la que derrumbas una puerta, pues, ¿no? La esperanza nace solamente de lo que hacemos en el presente, ¿no? Y de qué tanto nos podemos organizar en este presente para poder convocar esos futuros que queremos y que necesitamos ver. Y es como parir ese futuro, ¿cierto? No es algo que va a suceder solamente, sino que lo tenemos que hacer juntas, pues. Y bueno, creo que con eso ya me acabé mi tiempo y les agradezco mucho su atención. Disculpa, estábamos viendo cómo dejamos un espacio también para algunas preguntas, reflexiones. Bueno, quizá en cómo ir profundizando algunos de los conceptos que han ustedes planteado y les pediríamos a lo mejor una segunda ronda también en ese sentido. Yo en el caso decía Mariana, estamos con un futuro que vivimos ya aquí y ahora. Y entonces, ¿cómo asumimos eso también como un punto de partida para imaginar otros escenarios posibles? Y imaginar los escenarios posibles no solo como un imaginario de estrictamente, sino también en términos de sus posibilidades, ¿no? Y entonces lo decimos porque eso es quizá la conexión de este presente con ese futuro y por eso hablamos de las tendencias, porque podemos construir un futuro como una imaginación, pero tenemos que pensarlo, sobre todo para esto que decía Alfonso, es
lo que nos interpela también a la acción de lo que hagamos hoy, una acción esperanzadora, es cómo conectamos también este presente que contiene ya elementos de futuro con ese futuro que imaginamos, pero que puede ser una realidad esperanzadora. Y si quieres después pasamos con Alfonso, pero empezar por ahí, y también esto que estabas planteando de una mirada que puede ser multidimensional, que creo que es uno de los puntos que trae también la metodología de trabajar escenarios posibles de futuro, es tener una panorámica no solo de mayor alcance, sino también que integre múltiples dimensiones de la vida y por lo tanto nos permite también pensar desde otros lugares los caminos y las rutas de acción. ¿Como reacción en general? Pues se trata de elaborar en el instante, ¿verdad? Porque aquí nadie tiene respuestas, las estamos construyendo. Pues ahorita es que me encantó escucharte, Poncho, y todo lo que dijiste, y me quedé pensando mucho en esta parte de lo que dices del hipocampo del cerebro, ¿no? Que la imaginación y la memoria, o sea, lo que solemos asociar con el futuro y el pasado, ocupan la misma geografía en el cerebro. Y cuando lo dijiste me quedé pensando en un libro que me gusta mucho de un historiador afroamericano que se llama Robin Kelley. Tiene un libro que se llama Sueños de libertad, Freedom Dreams, la imaginación radical negra, ¿no? Y él lo escribe, o sea, ya tiene tiempo, después de la caída de las Torres Gemelas, en otro escenario poco optimista. Y él se pregunta cómo medimos como el éxito o el fracaso de los movimientos sociales. Un poco con esta provocación que nos haces, ¿no? De cómo imaginamos el pasado o el presente o el futuro influye en cómo entendemos el presente. Se hace una pregunta un poco parecida, distinta, y dice, bueno, ¿cómo lo solemos medir? Y dice, solemos decir que si un movimiento social logra lo que se propuso, tiene éxito, ¿no? Y en ese escenario todos hemos fracasado. Y dice, pero no es tan así, porque si redefinimos el éxito y si entendemos que el imaginario construido en el presente de un movimiento social en un contexto histórico determinado influye en esas capacidades, la amplitud de imaginar otros escenarios posibles para otro movimiento social, entonces ahí hay un éxito rotundo, ¿no? O sea, es decir, y lo pongo a colación porque creo que está muy vinculado con lo que estabas diciendo, cómo entendemos el pasado y el futuro en nuestro actuar en el presente posibilita, ¿no? Y parte de ello es redefinir las narrativas que nos contamos, como tú bien estabas diciendo. Entonces, entonces él hace un recuento muy bello de los diferentes imaginarios radicales de la diáspora africana a lo largo del siglo XX, ¿no? Y cómo cada generación se alimenta de ese imaginario radical encarnado en las acciones de un movimiento del pasado. Entonces ahí creo que se confluyen mucho, se remueven los tiempos y lo dejo un poco como con este afán de abrir las narrativas, que es tu invitación, y cómo eso nos provoca otra forma de actuar en el día a día ahorita. Para pasarle el micrófono, yo agrego quizá en este punto, hay algo que tú decías que me parece muy cierto, casi siempre que hacemos diagnóstico del contexto acabamos todos así como aplastados, ¿no? Y con muy poca posibilidad de reaccionar porque todo parece tan abrumador. Y esto que decías tú de cómo hacemos esta narrativa del presente implica también relaciones de poder. Y la pregunta es si podemos ver nuestro propio poder, digamos, en esa narrativa y en la posibilidad de crear, pues voy a decir, estos diagnósticos o estas narrativas del presente
con mucho más esperanza, esto que planteabas, y al mismo tiempo de imaginar las alternativas. En estos ejercicios que hemos hecho de esta propuesta de construcción de futuro, es impresionante lo que logramos imaginar cuando hablamos del escenario de la transformación o del escenario preferible, lugares a los que no habíamos ido. O sea, con respecto a esto, como que yo regreso a lo que decías, Mariana, ¿no? Como, o sea, me parece que no hay que reinventar la rueda ni el agua tibia, sino hay que poner atención a lo que todas y todos y todes ya estamos haciendo, ¿no? Es decir, me parece que la labor, para las personas que trabajamos con personas, sin importar si es en contextos singulares, grupales o comunitarios, ¿no? La labor no es, creo que una metáfora anterior era como si fuéramos maratonistas, ¿no? Como quien trabaja en comunidad tiene que ser centro y origen del movimiento y del cambio, ¿no? Y una metáfora que me convoca mucho más es como surfear una ola, ¿no? Donde no eres centro y origen del movimiento, sino tu habilidad está en poder agarrar un movimiento preexistente, ¿no? Poder reconocer que los saberes más relevantes para responder a las problemáticas que estamos enfrentando son saberes que de por sí ya tienen las personas, los grupos y las comunidades, ¿no? Que esos saberes podemos contribuir a que sean nombrados, narrados, puestos en práctica, y que esos saberes nunca vienen de la nada, sino que están íntimamente vinculados a historias, territorios, cosmovisiones, tradiciones, relaciones con el tiempo, ¿no? Y en ese sentido también creo que como que algo que me tenías pensando ahorita, Mariana, era como el tema de la importancia del ritmo, ¿no? Y como cuando se pone todo feo como está, ¿no? Como que pareciera que tenemos que ir deprisa, ¿no? Y me parece que hay procesos que simplemente tienen su ritmo y no los podemos apresurar, ¿no? Mi abuela me decía, despacio que traigo prisa, ¿no? A mí me gusta mucho fermentar cosas, ¿no? Y algo y son procesos que disfruto mucho por lo lentos que son, ¿no? Y algo que me ha enseñado la fermentación es como, sí, o sea, cuando los pruebas y todavía no están, es horrible, ¿no? Es muy desafortunado, ¿no? Pero si le das el tiempo y desarrollas la habilidad de ver lo que está sucediendo y de entender ese ritmo, como que entiendes cuándo es el momento, ¿no? Y de la misma forma me parece que en estos procesos una habilidad es poder entender cuándo es el momento, ¿no? Porque la misma acción en un momento equivocado va a significar algo completamente diferente, ¿no? Si tú echas semilla en secas, va a significar algo muy diferente, así le echas en lluvias, aunque la acción es la misma, ¿no? Con esta primera ronda de intervenciones abrimos el micrófono para preguntas, para comentarios, para reacciones a lo que hemos escuchado sobre pues, la importancia de pensar e imaginar, digamos, estos futuros, la importancia de pensarnos desde los lugares que Mariana y Alfonso nos proponen. Yo desafortunadamente tengo una pregunta pesimista, porque lo que recibo de ustedes es una reflexión que nos invita a repensarnos frente a la narrativa dominante y hegemónica y tratar de encontrar que el futuro está en las historias cotidianas que contamos y en muchas de las cosas que hacemos, que construimos, que cuidamos y que no valoramos como importantes porque no son grandotas, ¿no? No son de noticia. Sin embargo, en mi experiencia personal también reconozco que hay otras narrativas que no son necesariamente oficiales, mainstream, dominantes, pero que son profundamente violentas.
al mismo tiempo que hay una reflexión, sobre todo en espacios urbanos y ONGeros, sobre cómo curarnos, cómo retejer, cómo desarmarnos. Hay muchos rincones del país donde la gente sí está pensando que hay una alternativa al mundo, que es darle la vuelta al Estado, crea tu propia economía, cuida a tu comunidad y mata a quien se meta contigo. La cultura del crimen, la cultura criminal, es una cultura que se ha instalado en las comunidades como una narrativa que tiene una explicación. O sea, en las comunidades la gente, y no me refiero a comunidades indígenas que tienen un equipaje moral que históricamente los ha hecho más resistentes, pero hay muchas otras que son mucho más vulnerables, donde históricamente, ¿no?, desde la colonia, son comunidades partidas, perseguidas, violadas, violentadas, marginadas, racializadas, que encontraron opciones en desafiar al Estado mexicano a partir de construir economías ilegales, y que la violencia tiene que ver con cómo defienden esa forma de vida o esas maneras. Ilegales no lo digo con fin de criminalizar, disculpen, sino porque así son señaladas. Creo que en México hay una disputa muy fuerte, además de la del Estado, de la de las narrativas dominantes, entre una batalla moral entre cómo se sobrevive, ¿no? Entonces, mi pregunta o mi reflexión es: sí está bien construir comunidades de resiliencia, de historias pequeñas, de reconstrucción de narrativas, pero al final de cuentas, ¿cómo se disputa o cómo se construyen espacios de debate o de disputa de este proyecto que aquí se discute, estas propuestas, con aquellos y aquellas que piensan que la opción de futuro es que el Estado ya no existe, que más bien necesitamos construir comunidades donde cada quien haga lo que quiere, que me dejen de molestar, que me dejen hacer lo que yo quiera? La cantidad de dinero, los millones de dólares que comunidades hasta de 10,000 habitantes están haciendo como producto de la criminalidad, es un gran desafío cuando se trata de construir comunidades como las que aquí se están planteando, que representan desafíos muy grandes para la gente que está empobrecida. Pedirle a la gente que está empobrecida que haga esta reflexión y que se reconstruya y deconstruya, y que hagamos esto al mismo tiempo que llega alguien y te dice: simplemente ayúdame a pasar a los miembros de tu comunidad a Texas, y simplemente por ayudarlos a pasar te voy a dar, como les están ofreciendo, ¿no?, $4,000 por cada uno de tus familiares, allá en la Sierra de Chiapas, o sea, hay toda una cosa ahí que es espantosa, que ha tomado a muchas comunidades, más allá del Estado, o sea, porque también son alternativos, digamos, en muchas comunidades, son comunidades que se sienten incluso así. La cultura del narcocorrido, por ejemplo, son historias y narrativas de decir: pues soy chingón y no soy el Estado, porque yo a mi manera he encontrado la manera de ser exitoso y me la pelan todos, disculpen mi lenguaje, ¿no? Pero esa es la otra narrativa que está enfrentándose al Estado, pero que es lo contrario, y es una disputa muy difícil, disculpen. Creo actualmente en México hay una disputa narrativa, además en términos de comunicación pública, y las organizaciones no hemos sabido entrar a la disputa en términos narrativos. Entonces, en esta mirada, en ese marco, creo que los intentos que hemos hecho son insuficientes, además de términos de recursos, ¿no?, que son claros, que nos llevan ventaja. Hay elementos, sí, de la cultura de cómo nos contamos las cosas, que impactan y que generan miedo social, y que tiene que ver con la forma en que contamos el dolor, ¿no?, la forma en que contamos y exigimos a partir de las atrocidades, y que también no nombrarlas pareciera o da la sensación de decir es como ocultar. Entonces, bajo este marco, sabiendo que además
reconociendo que cerebralmente se activan estas zonas al mismo tiempo, pero además que eso te atrae emociones, y las emociones también fisiológicamente traen aspectos y enfermedades y demás a partir de eso que traes al cuerpo. ¿Cómo encontramos el punto entre narrar sí lo que sucede, que es duro, de manera tal que pueda conformar aspectos que no nublen todo esto, que lo dejen ver, pero que también llamen a esta otra lógica de esperanza, ¿no? Y en ese marco, también de esta parte de las acciones acumuladas y cómo van generando los cambios y las transformaciones, también ahí nos llevan ventaja, ¿no? En términos de los grandes planes que se llegan a hacer, ¿no? Y también entramos en la esfera de recursos diversos, ¿no? No solo me refiero a lo económico. ¿Cómo generar un aspecto que busque equilibrar entre sí reconocer lo logrado a través de las acciones acumuladas, claro, con la limitación que tenemos, pero además sin generar una falsa expectativa de lo logrado, ¿no? Porque también creo que justo en esto que decía, ¿no? Del optimismo y el pesimismo, creo que también irse de un lugar hasta el otro es importante cuidarlo, ¿no? No dejar de decirlo, cuidarlo, pero también cuáles podrían ser elementos claves que nos den indicios de estas cosas. Gracias. Muchas gracias a ambas por su exposición, creo que nos interpela. Yo quería introducir por ahí dos ideas muy relacionadas y a las que les he estado dando vuelta y también en reflexión colectiva, y una es justo el paso del tiempo y la otra es el futuro como idea política, ¿no? Me toca ver demandas particularmente de violencia letal y desaparición en casi 11 países, y un poco la reflexión que estamos teniendo es cómo el paso del tiempo va mutando, cómo se enderezan esas demandas al final del día como una agenda política. Y si bien la demanda última pues es la misma, es encontrar, es justicia, definitivamente el paso del tiempo tiene un impacto en cómo se proyecta políticamente o cómo se endereza una demanda para alguien que lleva 30, 40 años buscando, o alguien que lo hace en casos más recientes, ¿no? Y eso siempre levanta un poco la pregunta, y en Coahuila me pasaba que la desafortunada distinción entre casos de larga data, y uno le preguntaba a las autoridades y te decían larga data son los casos de violencia política del pasado, y para las personas que buscaban larga data era todo aquello que había pasado, me parece, un mes después o un poco más. Entonces ni siquiera nos podíamos poner de acuerdo en qué era larga data, y eso además generaba distinciones operativas en cómo se enderezaban acciones de búsqueda, en fin, desde algo muy filosófico si le quieren ver el tema, pero a cómo operativizaban la búsqueda las autoridades. Un poco lo que quiero decir es el paso del tiempo influye en las demandas políticas, y creo que nos toca un poco pensar en cómo se endereza políticamente esos reclamos. Y lo otro es justamente la idea del futuro como una cuestión política. Hay un libro lindo que acaba de salir de Jonathan White, un historiador de LSI, que él justamente habla de, le puedes pedir a la democracia lo que sea. Le puedes pedir que aguante revueltas, movimientos, catástrofes, pero lo que no le puedes pedir es que haya una falta de futuro posible, porque al final del día la gran promesa es que esto lo podemos solucionar mañana en las elecciones, ¿no? Yo sé que no es el chiste, pero… Entonces un poco la idea es esto de pensar que el futuro tiene que ser político, porque si no hay agenda política y hay un tema de desesperanza tan fuerte, pues no hay mucho que hacer, ¿no? Y un poco era invitar a esa provocación. Gracias. Y la idea que plantea Diana sobre no solo cómo nos reconocemos dentro de las narrativas que hacemos sobre lo que sucede en el presente, sino cómo hacemos un análisis más matizado y complejo de ese presente que nos permita abordarlo más estratégicamente, a lo mejor para construir esa visión de futuro también político, entendiendo como acción colectiva lo político.
Bueno, creo que hay un vínculo entre las tres preguntas y reflexiones, ¿no? Y parte de lo que yo escuché fue, sí, a veces es avasalladora la violencia, ¿cierto? A veces nos envuelve. Me recuerdan a este libro, creo que se llamaba Horrorismo, ¿no? En donde hacían un vínculo entre qué implica ver la violencia, es como ver la cabeza de Medusa, ¿cierto? Y como hay veces que te congela, te petrifica de miedo, ¿no? O hay veces que de tanto verla como que te haces indiferente y te haces fría de piedra, ¿no? Y cómo verla sin que nos pase eso, pues, ¿no? Algo que para nosotras ha sido muy útil en el colectivo de prácticas narrativas es cómo podemos asegurarnos de que en lo que hacemos alberguemos la complejidad, ¿no? Ninguna de nosotras es una sola historia, todas somos una multitud de historias, somos una multiplicidad de relatos, que a veces son contradictorias entre ellas, ¿no? Todas las personas, los grupos, las comunidades son una multiplicidad de relatos, ¿no? Y me da la sensación que si una persona, un grupo, una comunidad sigue viva y sobre todo si sigue funcionando como grupo o como comunidad, es porque en ese lugar hay historias, como decía Mariana, de cuidado, historias cotidianas, chiquitas, de todos los días que hacen la vida posible, ¿no? Evidencia de eso es que esa persona, grupo, comunidad sigue viva, ¿no? Si esas historias no existieran, no seguiría el grupo, la comunidad actuando como tal o la persona viva, ¿no? Y lo cual me parece que tiene que ver con en qué estamos poniendo atención. El hecho de cómo en el colectivo hemos descrito 5 prácticas narrativas: aprender a escuchar, a hacer preguntas, a documentar, a generar vínculos y a poder nombrar la reciprocidad, que es en sí revisar nuestra relación con el tiempo, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que la escucha es un acto profundamente político, ¿no? Nunca escuchamos todo, nunca percibimos todo. Lo que percibimos y lo que escuchamos habla tanto de nosotras como de quienes qué está siendo percibido o escuchado, ¿no? Y me parece que cada lugar en donde hay un acto de violencia es también un lugar en donde hay un acto de resistencia a esa violencia, ¿no? Es imposible que haya violencia sin que haya resistencia a esa violencia, ¿no? Hay veces que esta resistencia es fácil de ver, es muy explícita, ¿no? Es denunciar la violencia, pelearla, moverte del lugar, lo que fuera, pero hay veces que la resistencia es invisible, ¿no? Es irte a otro lugar en tu mente, ¿no? Es proteger a otras si tú no te puedes proteger a ti, ¿no? Es hacer sentido de lo que sucedió de otra manera hasta que estés en un contexto en el que puedas hacer sentido en términos propios, ¿no? Es olvidar hasta que estemos listas para recordar, ¿no? Sea como sea, cada lugar donde hay un acto de violencia me parece que es un lugar en donde también hay un acto de resistencia. Y si tenemos esto presente, nos podemos dar a la tarea de honrar la responsabilidad que me parece que tenemos en que no solamente se nombre la violencia, sino al mismo tiempo de que se está nombrando la violencia, se están nombrando de maneras robustas, fuertes, bien articuladas cómo se responde a ella, ¿no? Y cómo es que las respuestas, como decía, no vienen de la nada, siempre están vinculadas a territorios, a cosmovisiones, a relaciones, a principios, valores, deseos, sueños, esperanzas, ¿no? Y eso. Muy bien. Quiero intentar también vincular las preguntas y regresando perdón, no me acuerdo tu nombre, que estabas hablando del tiempo.
cuando dijiste que algo de larga data es que pasó hace un mes, cuando hay desapariciones de hace 50, 60 años, entonces, ¿cuáles que son de la prehistoria? Pero o sea, quiero empezar desde eso para vincularlo con algo que dijo Alfonso en lo que dijiste al principio de tu intervención, cuando estabas hablando de los tiempos, ¿no? Que solemos pensar cosas de una manera muy lineal, ¿no? El pasado, el presente, el futuro, y además es solo una cosa, ¿no? Y que hay que revolver eso. Y pienso que ello también influye en cómo entendemos el mundo de derechos humanos y cómo se nombran y como los pasitos que se hacen en el trabajo de derechos humanos, ¿no? Se nombra un agravio, ¿no? Se ubica el contexto en el que sucede ese agravio, se definen los derechos violados, y después se exigen los derechos de las víctimas, por hablar de casos de víctimas, y al final están las medidas de reparación, de no repetición, de justicia, de verdad, ¿no? Como si fueran, es algo bastante, son pasos, como una secuencia, que reproduce esa manera, esa temporalidad plana, ¿no? Y creo que esa manera, esa inercia que tenemos, a veces nos lleva a ver, bueno, para atender un agravio, ¿no? Lo que duele como sociedad, hay que buscar en lo que no duele o lo que está al margen del acto violento, ¿no? Y por ahí volcamos muchas veces la mirada, tanto en el cuerpo como en espacios colectivos, donde a lo mejor son los pueblos indígenas que tienen la respuesta, vamos a buscar allá, ¿no? O a lo mejor aquí está la herida, pero entonces voy a buscar en otra parte del cuerpo que no me duele. Y creo que lo que estabas diciendo, Alfonso, de lo que la resistencia en la violencia, es en lugar de buscar qué sucede si buscamos la vitalidad en la herida, no al margen de la herida, fuera de lo que duele, sino dentro de lo que duele, porque nos duele mucho, todo. Pero estamos haciendo cosas dentro de ese dolor, es decir, hay impulsos vitales colectivos que habitan esas heridas, ¿no? Entonces, y eso no es solo, o sea, 20 años no es nada frente a procesos de despojos territoriales, de comunidades que sobrevivieron el traslado a través del Atlántico como personas esclavizadas, o sea, ahí sí es larga data. Entonces, ¿cómo miramos esa vitalidad que habita las heridas, que no son solo del presente, sino que también son acumuladas? Porque ahí hay muchas respuestas, un poco regresando a lo que estabas diciendo, Alfonso, ¿no? Entonces, lo digo porque efectivamente creo que en los espacios sumamente violentos hay impulsos vitales y hay que saber cómo los narramos, cómo los identificamos, cómo los nutrimos, incluso en lo más violento, ¿no? Y yo sé, esos escenarios que estás describiendo que parecían que no tienen salidas, ¿no? O sea, yo pienso, por ejemplo, cuando te estabas escuchando, cuando estabas hablando, me quedé pensando, bueno, sí, las comunidades, los lugares controlados por el crimen organizado tienen otras propuestas de un futuro que parece que no está vinculado con el Estado, pero sí está vinculado a discursos dominantes que se concentran en el Estado. Y uno de ellos, de esa narrativa, es que la acumulación rápida, ¿no? O sea, esta de que yo soy el hombre más chingón porque soy el proveedor, porque puedo ir a vender por aquí y negocio con estos y ya gano un montón de dinero, entonces ahora sí soy hombre. O sea, eso es un discurso dominante que se concentra también en el Estado. Entonces, ¿cómo se desactivan esos discursos que modifican esas narrativas de lo posible y cambian prácticas? Entonces, eso es un elemento. Y creo que lo que estabas preguntando sobre esas otras formas de narrar, cuando te escuché estaba pensando en un libro de una periodista colombiana increíble, Patricia Nieto, no sé si algunos de ustedes han leído el libro Los Escogidos, ¿no?
Es un libro que marcó mucho a muchas de las periodistas de a pie, ¿no? A Marcela Turati, a Daniela Rea, a muchas de las que están haciéndose el tipo de preguntas que tú te estás haciendo. Entonces, Patricia Nieto va a un lugar en el río Magdalena, en Colombia, donde a lo largo de los años el río Magdalena, en el río habitaban no solo peces, sino muchos cuerpos, ¿no? Entonces la gente recogía en Puerto Berrio, creo que se llama el pueblo, recogían los cuerpos. Y entonces el relato es no el horror de la guerra en Colombia, sino que estas personas encontraban cuerpos y no había ningún vínculo con ese cuerpo, y los sacaban del río y enterraban los cuerpos y adoptaban los cuerpos, y hay un cementerio, una parte del cementerio dedicado a esos cuerpos, le piden cosas a los cuerpos, o sea, hay un vínculo afectivo con un ser anónimo que nunca conocieron, nunca van a conocer, nunca van a saber ni siquiera quién es, y lo cuidan. Entonces ahí es regresar a colocar en el centro no el horror de lo que sucede, que llevan esos cuerpos a pasar por el río Magdalena, sino en este impulso vital en un contexto sumamente doloroso, porque mucha de la gente ahí de ese pueblo también perdió a sus seres queridos, nunca los van a encontrar, pero sí pueden adoptar otro ser y restablecer ese vínculo con los que no existen en el presente, ¿no? Entonces creo que ahí hay otras maneras donde se pone el foco, y que recupere esa vitalidad, y creo que también va tejiendo. A veces no me gusta esto de reconstruir el tejido social, creo que lo repetimos mucho, pero creo que la invitación es cómo desmenuzamos a qué nos referimos por reconstruir el tejido social desde esa vitalidad, y cómo ponemos hincapié en eso. Pues para agradecer la participación en esto. Alfonso, Mariana, creo que sí hay dos preguntas más. ¿Las tomamos? Pues ustedes dicen del tiempo. Sí, sale. 5 minutos. Pensaba un poco ese tema del tiempo, efectivamente, como un elemento bien importante, pensándolo también desde lo que somos, ¿no? Los que estamos acá, pues, como organizaciones, colectivos, y aparte de pensar en el tiempo respecto al contexto, a las cosas que tenemos que enfrentar en la cotidianidad, también como lo vivimos como organizaciones, porque nos angustia, pues, no solamente lo que trabajamos, sobre lo que trabajamos, pero nuestra propia sobrevivencia, ¿no? Como grupos. Y pensaba pues en esa tensión que también tenemos, aparte de todas las organizaciones, de siempre adelantarnos al futuro, justamente, de tratar siempre de estar adivinando lo que va a pasar, porque eso es lo que se nos exige mucho también para delinear nuestro trabajo, ¿no? Y a veces eso crea también tensión con el presente, porque yo también creo mucho en los procesos, ¿no? Y creo que todos tenemos muchas experiencias seguramente así, donde nos dimos cuenta que, no sé, en atención a situaciones donde no quisimos mover el tiempo y lo dejamos fluir y salió. Pero desafortunadamente muchas veces estamos como obligados por muchos lados a tener que estar actuando en el presente de manera rápida, pero también proyectarnos, adelantarnos al futuro. Entonces, lo coloco así como pensando esas tensiones como que sí vivimos en la cotidianidad, y pues que a veces son agobiantes, ¿no? Son agobiantes porque sentimos una responsabilidad siempre desde lo grande y lo chiquito que se nos pone enfrente todos los días, y sobre qué de todo me voy y qué es lo que dejo pasar, ¿no? Tomando en cuenta mis propias limitaciones. Entonces, bueno, eso nada más era reflexión. Yo soy Julieta y pensé mucho en cómo esto, y muchas veces el trabajo que hacemos desde sociedad civil y como en el ecosistema filantrópico, pues se piensa mucho en acciones, y varias personas ya han mencionado qué pasa con el cuerpo. Y yo pienso, no sé, pienso mucho en cómo, por ejemplo, personas que enfrentan situaciones de emergencia tan letales como lo que está ocurriendo en Palestina, en la Franja de Gaza, con un genocidio que sigue acabando con la vida de miles de personas, y vemos las imágenes y vemos que es gente que tiene
en el cuerpo un estrés y digamos, cómo se activa el modo supervivencia y cómo eso reduce las posibilidades de imaginación y creatividad en el cuerpo, ¿no? Y cómo el futuro no es una posibilidad porque la supervivencia es lo que es tangible y la realidad material que les rodea, les atraviesa y lo ven constante y permanentemente. Y entonces, para mí sería interesante seguir dialogando cómo nosotros desde nuestros entornos reconectamos con estas posibilidades del cuerpo y cómo en el cuerpo nos acompañamos en el entender la gestión de emociones, como sostener emociones que son complejas, la dificultad del, no sé, la incomodidad, de lo desconocido, de lo diferente, y cómo todo esto pues nos atraviesa en el cuerpo, ¿no? Y qué metodologías, más allá como de los marcos tradicionales que vemos que se usan para medir impacto y para medir transformación social, qué podemos hacer para cambiar esos enfoques y qué estamos haciendo desde ya para cambiar esas relaciones de poder que tenemos en nuestros entornos laborales, activistas, que al final del día se replican en el trabajo que hacemos allá afuera en el mundo y que impactan a tanta gente y poblaciones históricamente vulneradas y oprimidas, y que lo viven en el cuerpo, ¿no? Es una realidad muy tangible y muy material, más allá de todo esto que como marcos que de pronto son muy abstractos. Muchas gracias. Bueno, gracias por sus intervenciones. La verdad es que creo que me interpelan en muchos sentidos, pero sobre todo estoy pensando como en lo que hemos estado discutiendo en este espacio desde mayo, que tiene que ver mucho como el rol de quienes estamos aquí. O sea, como también ponernos en una lógica de qué podemos hacer desde aquí y no desde cambiar toda la realidad de todos los lugares todo el tiempo, porque eso es imposible, no nos toca, ni podemos, ni debemos tampoco arrogarnos desde ese lugar. Y creo que algo que ha estado muy presente en las distintas sesiones también es justo eso de cómo ir recuperando lo que la gente está haciendo y más bien nosotras que estamos, digo, varias de las que estamos aquí, no voy a generalizar porque de hecho creo que hay personas distintas también que están haciendo otras cosas, pero más como en la crisis de las ONGs, digamos, que mucho se habló desde el principio de cuál es nuestro rol aquí y ahora, no nos sentimos interpelados en diálogo con el Estado, etcétera. Yo creo que esto sí es un sacudidón de, a ver, ¿dónde nos vamos a poner? Porque nosotros estamos en esa crisis, pero la gente no está, otras personas no están en esa crisis, están justo en la sobrevivencia frente a la violencia, frente a la crisis climática, etcétera, pero no están pensando si las recibe el senador, el secretario, ¿no? O sea, como si hay una lógica muy distinta. Y en ese sentido me quedo mucho con poder justo recuperar algo que estabas diciendo, Mariana, y también Alfonso, sobre dónde estamos, cómo podemos de alguna manera impulsar o juntarnos con lo que ya están haciendo los distintos movimientos. Digo movimientos en general porque eso de hablar de movimientos sociales me hace mucho ruido. Las expresiones colectivas en los territorios, ¿no? ¿Qué están haciendo ahí? Yo creo que sí, la violencia está horrible, no tenemos que decirlo, eso lo hemos hablado un montón y lo vivimos todo el tiempo, pero hay tal cantidad de cosas que las personas están haciendo que es impresionante y ni siquiera están hablando en un sentido teórico ni tal, aquí hablamos de unas cosas que suenan a veces muy elegantes y rimbombantes y de autores y no sé qué, la gente está sobreviviendo en la lógica de crear vida y dignidad aún en entornos ultra violentos. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que, quienes estamos en un entorno más institucionalizado de sociedad civil, ver cuál es nuestro rol para realmente fortalecer eso. Algo que digo, desde el lugar en el que yo estoy ahora, que hemos promovido un montón, justo en la lógica de cambiar lo del impacto, ¿no? De si hay una nueva ley, de si hay una nueva política, es cómo apostar a que siga habiendo el espacio de la construcción colectiva, punto. Si eso implica que un colectivo de mujeres puede estar acompañando a mamás de feminicidio, está bien, porque la violencia lo que hace es deshacer los vínculos de confianza y solidaridad.
si nosotras podemos apoyar a que esos vínculos sigan existiendo, estamos apoyando una lógica de resistencia de la vida y la dignidad, punto. Y yo creo que si vamos, y eso no quiere decir que sea chiquito, ni que no, sino que justo es decir dónde vamos poniendo ese foco en la realidad. Eso no quiere decir que todo mundo ahora vamos a ir a las comunidades y tal, porque eso va a ser horrible. Gracias, Silvia. Y con esto, quizá nada más decir, el ejercicio que vamos a hacer nos puede ayudar a ir desde distintos lugares a trabajar por un sentido más común de lo que queremos y necesitamos, digamos, debemos hacer como organizaciones de la sociedad civil frente a lo que está pasando, ¿no? Y este es un poquito el propósito de este momento y este espacio, y estas son algunas de las claves con las que podemos abordar la reflexión que vamos a realizar durante estos 2 días. Muchísimas gracias a todos por su atención y participación.